Desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha preocupado por los fenómenos naturales que se le presentan en su vida diaria y ha tratado siempre de darles una explicación. Ha visto pasar estaciones del año, fases lunares, cometas, meteoritos, explosiones volcánicas, sismos, huracanes, tsunamis y muchas otras manifestaciones naturales, y siempre se ha preguntado, ¿a qué se deben los huracanes, los sismos, etcétera? Historia de la física. Actualmente sabemos que la física estudia la naturaleza, el espacio, la materia, el tiempo, la energía y las interrelaciones que se dan entre ellas. La física tiene sus orígenes en la Grecia antigua, en donde se trató de explicar el origen del universo y el movimiento de los planetas. ¿Para qué sirve la física? Los telescopios, los radiotelescopios, los radares, los microscopios electrónicos, aceleradores de partículas y satélites artificiales, entre otros dispositivos, son importantes aportaciones de la física a la tecnología y otras ciencias, entre las cuales se encuentra la medicina, la biología, la química, la astronomía y la geografía. Magnitudes físicas. En física se llaman magnitudes aquellas propiedades que medir. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada medida. Un patrón de medida es un objeto o sustancia que se emplea como medida. Un sistema de unidades es el conjunto de unidades de medida en el que una. La notación científica nos permite expresar cualquier número como el producto de. En esta secuencia hablaremos de mediciones directas e indirectas. Las mediciones directas son las que se obtienen directamente en las distintas escalas de los instrumentos de medición. Por ejemplo, cuando medimos una longitud con un metro, la temperatura con un termómetro, la velocidad con un velocímetro o el espesor de una moneda utilizando el calibrador vernier o palma. Las mediciones indirectas son aquellas en las que el resultado deseado no lo obtenemos directamente de las lecturas realizadas con los instrumentos utilizados, sino que es necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad deseada mediante algunos cálculos. Ejemplo, para medir el área de un triángulo se usa la forma área es igual a base por altura sobre 2. La base y la altura son las mediciones directas y el área será una medición indirecta. Luego, otro tema que hablaremos serán instrumentos de medición. Un instrumento de medición nos ayuda a medir de forma apropiada una cantidad física. Hay una gran variedad de ellos y es recomendable utilizar uno que sea ajustable perfectamente a nuestra necesidad. Por ejemplo, si vamos a medir longitudes, podemos utilizar una cinta métrica, flexómetro o regla, pero si deseamos medir el espesor de una moneda, lo indicado es utilizar un vernier o un calibrador palmar. Para que los instrumentos más precisos sean medidos con más detallamiento. Luego vamos a hablar acerca de exactitud y precisión. Precisión se refiere a la dispersión en el conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Una medida común de variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. Las mediciones indirectas son aquellas en las que el resultado deseado no lo obtenemos directamente de las lecturas realizadas con los instrumentos utilizados, sino que es necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad deseada mediante algunos cálculos.
Ejemplo, para medir el área de un triángulo se usa la forma área es igual a base por altura sobre 2. La base y la altura son las mediciones directas y el área será una medición indirecta. También veremos errores en las medidas directas, que es el error absoluto. Es la diferencia entre el valor real de una magnitud y el valor que se ha medido, y obtenemos el error absoluto al considerar, por ejemplo, la resta puede salir positiva o negativa y tiene unidades las mismas que las de una medida. La exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo, más exacta es una estimación. Veremos las causas de los errores. Errores naturales son causados por efectos naturales, vientos, temperatura, humedad, presión atmosférica, refracción atmosférica, gravedad o declinación magnética. En el momento de realizar dicha medición depende de la mínima división con la que cuente el instrumento, es decir, entre dos instrumentos con escala. También están los errores personales. Tienen su origen principalmente en las limitaciones propias de los sentidos humanos, vista, tacto, oído, etc. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y puede deberse a los sistemáticos son aquellos que resultan de factores que comprenden el medio ambiente, los instrumentos y el observador. Siempre que las condiciones se mantengan constantes, los errores sistemáticos se mantendrán constantes. Se deben a leyes de física que se pueden representar matemáticamente y es posible calcular una corrección y aplicar los valores. Luego están los aleatorios. Son errores que quedan después de haber eliminado los errores sistemáticos. Son ocasionados por factores fuera de control del observador. Obedecen a las leyes de probabilidad. Los errores aleatorios son consecuencias del azar. No existe una manera absoluta de eliminarlos, pero se pueden minimizar. También veremos errores en las medidas directas, que es el error absoluto. Es la diferencia entre el valor real de una magnitud y el valor que se ha medido, y obtenemos el error absoluto al considerar, por ejemplo, la resta puede salir positiva o negativa y tiene unidades las mismas que las de una medida. Luego está el error relativo. Es la relación o cociente que existe entre el error absoluto y la magnitud real. Luego está el error porcentual. Es la expresión porcentual del error relativo. Luego veremos cifras significativas, que es la precisión con la que realizamos una medición. Depende de la graduación del instrumento que utilicemos. Eso se refiere para sumar y restar cifras significativas, y el resultado se redondea de acuerdo al número que tenga menor cantidad de decimales. Bueno, gracias por su atención. Magnitud física.
La magnitud física es una característica de los fenómenos o de un objeto susceptible a ser medido, al cual se le asocia un número que se obtiene por medio de la operación llamada medición. Cantidades escalares. Algunas cantidades físicas pueden describirse por completo mediante un número y una unidad. Una cantidad escalar se especifica completamente por medio de su magnitud. Esto es un número y una cantidad de medida. Cantidades vectoriales. Algunas cantidades físicas como la fuerza y la velocidad tienen dirección además de su magnitud, y en esos casos reciben el nombre de cantidades vectoriales. Tipos de vectores. Los tipos de vectores son los siguientes: sistema de vectores colineales, sistema de vectores concurrentes, vectores coplanares, vectores iguales, vectores paralelos, vectores opuestos y vectores fijos.